Por este tipo de cosas es que a López no le gusta el Reforma. Y es que a veces en el Reforma publican cosas muy interesantes que le dan en toditita la chapa al gobierno de Cuarta, que encabeza el anhélito de la presidencia. El día de ayer Jorge Volpi publicó su columna ahí en el Reforma, lleva por título La Transformación. Y un dato interesante, creo que todos cuando estábamos en secundaria, yo creo que sí fue en secundaria o en la prepa, no sé, que nos dejaron leer el libro de La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿se acuerdan? Bueno, pues resulta que el título original, según lo que dice Jorge Volpi, de este libro, que fue publicado en 1915 por primera vez, no era La Metamorfosis, sino La Transformación. Qué dato tan interesante. Pero bueno, en la columna pues habla de los desfiguros verdaderos de Arturo Saldívar y lo que ha venido haciendo en estos últimos días la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, en defensa de las barbaridades que propone López o que pretende que continúen. Me refiero a la prisión preventiva oficiosa. Es una barbaridad y lo defiende la señora. Y bueno, ya ni qué decir de Saldívar, que el tipo de por sí ya es indefendible, es un impresentable. Pero bueno, miren por qué no le gusta el Reforma a López. Dice Jorge Volpi en su columna La Transformación: una mañana, al despertar de un sueño intranquilo, Gregor Samsa, el protagonista del libro, se descubrió transformado en un monstruoso bicho. Debemos imaginar que cuando a López se le ocurrió bautizar su régimen como Cuarta Transformación, no pensaba en la novela breve de Kafka, cuyo centenario de muerte se celebra este año, la cual, por cierto, se ha traducido de manera habitual como La Metamorfosis, pero cuyo título correcto sería La Transformación, tal como aparece, por ejemplo, en la más reciente edición de los cuentos completos traducida por Alberto Gordo. Y sin embargo, ¿acaso lo más trágico que le ha ocurrido a la 4T es la transformación que ha sufrido durante su ejercicio del poder, la cual en varios sentidos la ha convertido en su reverso? Y sí, fíjense nada más los ejemplos que utiliza para esta afirmación que hace. El movimiento que llegó al poder con una agenda de izquierda, con la promesa de alterar las anquilosadas e injustas estructuras políticas heredadas del periodo neoliberal, que tanto cita López, se ha transmutado en un engendro que en muchos ámbitos copia o excede el pensamiento reaccionario y conservador que se aprestaba a combatir. Decenas de medidas tomadas por López durante estos años no podrían identificarse sino con la derecha más cerril. Ahí les van: la militarización a ultranza, el desdén a los defensores de derechos humanos o al movimiento feminista, el cobijo a los más ricos, la nociva disminución de la capacidad de acción del Estado en lo que él llama austeridad republicana, o los recortes a la ciencia y la cultura. Esta mutación también parece haberse operado en varias de sus figuras emblemáticas, como hemos atestiguado en estas agitadas semanas. Arturo Saldívar, quien se comportó como un valeroso contrapeso a los excesos del poder durante el sexenio de Felipe Calderón, el presidente que lo propuso como ministro de la Corte, y que demostró su independencia en casos como los de la guardería ABC o la liberación de Florence Cassés, se ha transformado en el desaforado propagandista de un poder similar, dispuesto a arrebatarles toda sombra de autonomía a sus antiguos colegas, víctima de una ibris inaudita, dice Volpi, un orgullo desmedido siempre castigado por los dioses. Saldívar se presenta como víctima de una conspiración y no parece tener empacho en enlodar la candidatura de Lady Rebsamen, a quien en teoría apoya, con tal de ocupar un permanente primer plano que le sirva de altavoz y de escudo. Algo semejante ha ocurrido con Luisa María Alcalde. De operar la que acaso sea la política pública más relevante y atinada de la 4T, el alza continua de los salarios mínimos, y que como secretaria del Trabajo ofreció un perfil dialogante y conciliador, esta semana se ha presentado en la conferencia mañanera de López para defender sin el menor empacho la violación sistemática de los derechos humanos.
¿Qué tiene que ocurrir para que una eficaz militante y funcionaria de izquierda se atreva a defender una medida que en otras partes solo aprobaría la derecha más autoritaria, como la prisión preventiva oficiosa? ¿No se da cuenta de que luego de empeñarse brillantemente en procurar una mejor vida para los más pobres, la prioridad absoluta de la 4T, al menos según su discurso, ahora actúa sobre todo en contra de ellos? La prisión preventiva oficiosa, no dejaré de repetirlo, representa una de las más graves violaciones a los derechos humanos que vulnera toda presunción de inocencia, valiéndose de un PowerPoint para alertar sobre el falso peligro de que miles de delincuentes salgan de la cárcel, una mentira absurda, una estrategia más propia de Bukele. La secretaria de Gobernación no quiere darse cuenta de que la mayoría de esos miles de detenidos pertenecen a las clases más desfavorecidas y que sufren condiciones infrahumanas sin haber sido sentenciados. Añadir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a México por esta figura, es una ominosa intervención extranjera, es un argumento que solo usaría un gobierno autoritario. Pues es que el gobierno de López es sumamente autoritario. La verdad. La realidad es otra. Como la 4T no se interesó en reformar nuestro inútil sistema de justicia, no tiene otra herramienta para garantizar la seguridad de la población que violando los derechos humanos. Esto es una transformación sin duda monstruosa. Y es la verdad. Y creo que esto los adoctrinaditos vicariantes pues no lo alcanzan a comprender. Pero son dos verdades muy grandes. Lo que está haciendo Saldívar y la forma en que lo están protegiendo. Lo que está haciendo López con este tema de la prisión preventiva oficiosa es asqueroso, es indefendible. Supuestamente, y qué bien que lo menciona así Volpi, supuestamente se trata de un gobierno de izquierda. Este tipo de cosas son las que demuestran que no lo son. De hecho, nunca lo fueron y nunca lo serán. Son un partido muy conservador, muy de derechas. Y sí, efectivamente, ese tema de la prisión preventiva oficiosa acerca mucho más a López, a Bukele, que a cualquier verdadero gobierno de izquierda. Es así de claro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Saludos, compas.